El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para orar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había anunciado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Estamos ante esta celebración que para nosotros no nos dice mucho, o casi nada: la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Él no nos dice porque en realidad es la historia la que está muy lejos. Esta es la primera basílica y por lo tanto en ella la Iglesia lo que ve es otra cosa. No es tanto lo importante de la primera construcción, que se haya dedicado a Dios, al Dios de los cristianos, sino más bien de cómo esa construcción representa lo que es verdaderamente pensar en la Iglesia, las piedras vivas. Ustedes son las piedras vivas. Y por eso en ese contexto se entiende la purificación que hace el Señor del templo de Jerusalén. Y que lo que primero aparece es como si estuviese limpiando el templo, pero luego está hablando de su templo, de Jesucristo el Señor. Y cuando estamos hablando del templo es eso lo que hablamos. Hablamos del Cristo cabeza y el cuerpo, el Cristo total. Eso es la Iglesia. Cristo a la cabeza y su cuerpo, que somos nosotros. Y cada uno de nosotros somos las piedras vivas de este templo. Y por eso que Jesús va a decir, este es una casa de oración, porque es la oración continua que eleva a la Iglesia todos los días, a cada momento y en cada instante. La Iglesia entiende eso también cuando tiene la liturgia de las horas. A lo largo del día, completamente el día puesto en las manos de Dios. La Iglesia entiende eso también cuando lee este texto de Ezequiel y que maravillosamente el Apocalipsis lo vuelve a retomar como el Cordero y de donde nace este río. Y de hecho la iconografía lo tiene muy bien contemplado, sabiendo que desde este costado abierto de Cristo
es que brota este río que purifica todas las aguas y da sanidad a este mundo. Eso es lo que estamos entendiendo. Lo único que hablamos en un lenguaje extraño, es cierto. Hablamos en un lenguaje extraño, pero lo que estamos diciendo es eso, que Cristo, mientras celebramos la Eucaristía, el Señor está purificando nuestra vida, está saneando nuestras aguas, nuestras propias aguas que a veces se quedan estancadas. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos estancados en la vida, que no damos un paso más, que nuestra sociedad pareciera que no tiene novedad y que la novedad que tiene son las cosas añejas, que pareciera que son nuevas? ¿No son eso acaso muchas de las propuestas que aparecen hoy día, cosas completamente añejas? Pero no nos damos cuenta. Creemos que son novedad. Creemos que son nuevas. Y son, como dice el dicho, más viejas que el hilo negro. Muy viejas. Viejas y fracasadas. Jesucristo trae la novedad. Jesucristo trae el agua pura que nos purifica. Debiéramos tener aquí la imagen, o atrás, la imagen del Cordero y los dos ríos que brotan de su costado. Esta imagen de Jesús con su corazón abierto, del que brota sangre y agua. Esa imagen también presente hoy día. Sabiendo que el Señor está construyendo a su pueblo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. En vano. Por eso nos colocamos cada día ante el Señor, ante esa presencia que nos vuelve a purificar, ante esa presencia que nos vuelve a levantar de nuestras a veces amarguras que tenemos, de nuestras tristezas, de nuestras preocupaciones. ¿Cuánto que tenemos de eso? ¿Cuánto? Podríamos decir junto con los apóstoles, con Pedro, precisamente, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es ante eso lo que nos colocamos hoy día. Al decir, esta es la primera construcción, pero no nos fijemos en eso, primero dice el Señor. Y lo dice cuando habla del templo también. Si ustedes se recuerdan, cuando los discípulos están maravillados del templo, y Jesús les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Sin embargo, va a decir en este pasaje, derriben este templo y lo volveré a reconstruir en 3 días. Claro, es el templo de Cristo. Ese es el templo que llevamos y que conformamos cada uno de los bautizados. Ese es el templo. Ese es el templo que no pasa. Ese es el templo, esa es la iglesia, que es la iglesia celeste también. Y que vamos unidos, la terrestre y la celeste. Caminamos y seguimos caminando en este camino que ya marcó el Señor y que va en la procesión siempre adelante. Y nosotros como discípulos, atrás de Él. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. A esto le llamamos el cuerpo de Cristo. Celebremos entonces el cuerpo de Cristo hoy día. Celebrémonos colocándonos ante esa presencia renovadora de las aguas del Señor.